Oscar, Sí, ¿cómo te va? ¿todo bien? ¿Vos? Perfecto. Bien, Sí. ya te puse como anfitrión a vos. Buenísimo, gracias. Este, Así, sí, no sé si te sabes manejar bien. Así vas sí, sí, admitiendo a los chicos sí. Voy y admitiendo a los chicos y listo. ¿Mm? sí, y listo. ¿Qué se escucha bien lo que sí. Sí, perfecto, yo te escucho bárbaro. Bueno, listo. Despreocupate, Listo, yo me voy voy a a hacer. abrir otras aulas. Dale, hasta luego. Un abrazo, chao, Oscar. ¿Grabarla grabás vos o tengo que grabarla yo? A ver si me deja, ahora que te puse como anfitrión, no sé si me Ya deja está mute. grabando la clase. Ah, Ah, listo. sí, graba automáticamente. Gracias. Buenísimo, gracias. Hola, buen día. Voy a esperar un par de minutos así eh, se incorporan todos y comienzo con la clase. ¿Mm? Hoy vamos a ver la unidad 13, que habla de los efectos del contrato, alcances subjetivos del contrato, y después, bueno, vamos a hacer un repaso sobre cosas que ya han visto en obligaciones, que son la acción subrogatoria y la acción directa, y, y también voy a hacer una breve referencia a lo que es el contrato como título para la adquisición patrimonial, el contrato como causa del pago, este, bueno, la adquisición de derechos reales, personales, los derechos intelectuales, el contrato directo y el contrato fiduciario. Bueno, voy a comenzar. Cuando hablamos de los efectos del contrato, estamos haciendo referencia al efecto relativo que tiene el contrato. Esta característica de los contratos se opone a, como ustedes saben, el contrato es la principal fuente de creación de obligaciones, o sea, entiende, es la causa fuente generadora de obligaciones, o sea, de derechos personales. Eh, Profesor, disculpe que lo moleste. sí, Fíjese que hay alumnos por entrar que los tienen que admitir. sí, gracias. No, de nada. Ahí en principio me parece que ya no me queda ninguno pendiente. Voy a estar atento a ver si alguno se incorpora a último momento. Entonces, les decía, esta característica de relativo del contrato, generador de derechos personales, se opone al carácter absoluto que tienen los derechos reales. O sea, ustedes saben que dentro de los derechos subjetivos tenemos los derechos patrimoniales y los extrapatrimoniales. Y dentro de los patrimoniales tenemos los derechos personales o obligacionales o los derechos reales. Los derechos reales son los que crean una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa. Entonces tiene la característica que ese derecho es oponible erga omnes, o sea, a toda la comunidad. Mientras que los derechos personales, que son en principio los que generan este, los contratos, son de carácter relativo, o sea que solamente producen efectos entre las partes. Esto es lo que disponen los artículos 1021 al 1024. El artículo 1021 que dice que los contratos solo producen efectos entre las partes y no tienen efectos en relación a terceros, salvo los casos previstos en la propia ley. Esto significa que el contrato, digamos, es una prescripción normativa que realizan las partes para regir la relación jurídica existente entre ellos. Es como que las partes crean su propio ordenamiento jurídico. Entonces, esta norma por la cual ellas regulan un determinado comportamiento solo produce efecto entre ellas. El artículo 1023 hace referencia a quienes se consideran partes en un contrato. Entonces,
se considera parte, el inciso 1 se refiere al que actúa en nombre propio, aunque lo haga en interés ajeno. Entonces, acá está, en este inciso se están previendo dos situaciones. El clásico, en la cual una persona contrata en su propio nombre y en su propio interés, en el cual el contratante es parte directamente, y también el caso del comisionista, que es la persona que contrata en nombre propio pero en interés ajeno. O sea, lo está haciendo para que luego los efectos de ese contrato sean oponibles a otra persona, que dependerá después del efecto de la relación interna, de la ratificación o el contrato previo que hayan formulado entre ellas. Entonces está el caso de la persona que actúa en interés propio y por derecho propio, y está el caso de la persona que actúa por derecho propio y en interés ajeno. El segundo inciso del artículo 1023 hace referencia a aquella persona que actúa representando a otra. O sea, en este caso actúa en interés ajeno y por derecho ajeno. Entonces, que son los casos de los representantes legales o convencionales. Creo que ustedes ya vieron el tema de la representación, y si no lo van a ver dentro de poco. Entonces se trata de personas que actúan en el contrato pero sin ser parte. ¿Por qué? Porque lo hacen representando a otra persona, lo hacen en interés, en nombre de otro y en interés ajeno. Y por último, el inciso C hace referencia a aquella persona que manifiesta su voluntad contractual, pero para transmitirla. Y habla el caso de los corredores o los agentes sin representación. Este es el caso de la persona que no actúa en nombre propio, sino que actúa en interés ajeno y lo hace sin representación. Es la contratación por cuenta de quien corresponda o la contratación por terceros. En ese caso, el contrato va a estar sujeto a la condición suspensiva de que el tercero, en nombre de quien se contrata, ratifique o apruebe la gestión que se ha hecho en su nombre. Y si esto no ocurre, el contrato va a ser ineficaz, o sea, se va a tener como si nunca hubiese ocurrido. Entonces, ahí tenemos las tres situaciones diferentes. El contrato produce efecto entre las partes y también produce efecto respecto de sus sucesores a quienes se transmite. El artículo 1024 hace referencia a los sucesores universales, o sea, aquellos que suceden a la parte por derecho hereditario. O sea, la transmisión se produce por causa de muerte. Ustedes saben que la transmisión por causa de muerte se llama sucesión universal porque se transmite todo el universo del patrimonio del causante. O sea, la persona que fallece transmite todos sus derechos y obligaciones a sus herederos. Entonces, como se transmiten todos los derechos y obligaciones a sus herederos, los efectos derivados de los contratos existentes también se transmiten. Esto también, por supuesto, con alguna salvedad. No se van a transmitir los efectos de los contratos intuiti personae, o sea, aquellos inherentes a la persona, en los cuales los sujetos involucrados, por lo menos en el caso de uno de ellos, hayan tenido en cuenta las particulares características de cada uno, o también cuando la transmisión no sea compatible con la naturaleza de la obligación ahí contratada, o cuando exista una cláusula o una norma legal que impida la transmisión. Entonces, ahí tenemos el abanico de personas que se consideran partes y respecto de los cuales el contrato produce efectos. Puede darse el caso de sustitución de contratantes. La sustitución de contratantes se puede hacer a título universal, como en el caso que les acabo de mencionar, pero también se puede hacer por actos entre vivos, a través de lo que la figura que se denomina cesión de créditos o cesión de deudas, según del lado de la obligación que se transmita, o directamente cesión de la posesión de la posición contractual,
cuando se transmiten ambos roles. Estos supuestos de sustitución también ustedes los van a ver en la bolilla respectiva, en la cual hacemos referencia a ellos. Pero en definitiva, lo que es importante saber en lo que respecta a este punto es que tanto se puede transmitir el rol de parte a título universal como a título singular. Por supuesto, en los casos en que esto esté permitido, que en realidad nosotros tenemos que enunciar la cosa a la inversa, o sea, no es en el caso que esté permitido, sino es en el caso en que no esté prohibido. O sea, la regla es la posibilidad de sustitución o la posibilidad de transmisión, y la excepción es la imposibilidad de transmitir. Esta imposibilidad tiene que surgir de las características propias de la obligación, de una cláusula que así lo impida. Por ejemplo, es muy común en los contratos de locación que se prohíba la sublocación, a título gratuito, oneroso o por cualquier título, o una norma que impida la transmisión de tal rol. Bueno, acá el programa me pide que les hable de la acción subrogatoria y de las acciones directas. ¿Por qué está incluido este tema en esta unidad? Bueno, justamente porque estas dos instituciones, que les reitero, ustedes ya la han visto cuando estudiaron obligaciones, así que vamos a hacer un breve repaso de la misma, constituyen una excepción al principio de relatividad de los contratos, porque son dos supuestos en los cuales una parte se puede inmiscuir en obligaciones generadas por otras, o sea, son terceros que van a tener la posibilidad de intervenir en contratos en los cuales no son partes. Entonces, la acción subrogatoria, ustedes la tienen en el artículo 739 al 742, y que tiene una doble regulación, porque también está regulada en su faz procesal. A veces paro un segundo porque tengo que incorporar a algunos alumnos que recién están ingresando. Entonces le decía, el tratamiento de la solución subrogatoria ustedes lo tienen en el Código Civil, en el 739 al 742, pero también está legislada en su parte procesal en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, entre los artículos 111 y 114, que a la hora de estudiar les aconsejo que les peguen una breve ley, 4 artículos nada más. Entonces, la acción subrogatoria es la facultad que se le confiere a los acreedores, en virtud de la cual alguno de ellos pueden gestionar derechos del deudor que los deja abandonados. Esta es la definición que da Jean Vías. Hay varias obligaciones. Entonces, es la posibilidad que tiene un acreedor de ejercer derechos de su deudor, cuando su deudor permanece inactivo en el ejercicio de los mismos. Como ustedes ven, este es un caso de excepción al principio de relatividad de los contratos, porque la obligación que se generó en un contrato puede ser ejercida por un tercero, que es el acreedor de una de las partes, cuando precisamente la parte involucrada permanezca inactiva en el ejercicio de los derechos derivados de ese contrato. El fundamento de esta acción es que todos los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de los mismos. Se han dado distintas teorías respecto de su naturaleza jurídica. Algunos hablan que dicen que es una especie de mandato tácito que le otorga al deudor a su acreedor para que ejerza derechos en su nombre, o de mandato legal. Otros, como de Molón, dicen que es una cesión legal. Sachari nos hablaba de lo que llamaba la procuratio in re sua, o sea, que actúa procurando un derecho propio, pero un derecho ajeno, pero en interés propio. Pero en definitiva se trata de una institución compleja que a lo que tiende es a evitar la insolvencia premeditada del deudor.
es una acción que tiene un carácter conservatorio, ya que tiende al mantenimiento e integración del patrimonio del deudor. Y es una manera mediata de que el acreedor acceda al cobro de su crédito. Para que esta acción pueda ser ejercida, es necesario ser acreedor de un crédito exigible o no, porque en definitiva, como tiene carácter conservatorio, también puede ser que se ejerza cuando existe un crédito en expectativa, y que exista inacción por parte del deudor, en este caso es lo que se denomina el abandono del derecho por parte del mismo, y por último que exista lo que se llama un interés legítimo. Como toda figura que implica una excepción, es de interpretación restrictiva, o sea que solamente el acreedor va a poder hacer uso de la acción subrogatoria cuando no exista otra vía para hacer efectivo su crédito. El caso típico es, yo tengo un deudor que tiene de un crédito exigible o no, pero que no tiene patrimonio suficiente como para para cumplir con la prestación. Pero por otro lado, no tiene patrimonio suficiente, pero sí tiene derechos derivados de un contrato, los cuales no está ejerciendo. O sea, no está haciendo la actividad necesaria para hacer ingresar a su patrimonio los derechos emergentes de dicho contrato. Esta inacción puede ser premeditada porque probablemente no ejerza sus derechos porque sabe que ni bien ingrese esos bienes a su patrimonio, su acreedor va a hacer efectivo sus créditos sobre los mismos. Entonces, ante esta inacción y ante la imposibilidad del acreedor de acceder al cobro de sus créditos sobre otros bienes del deudor, la ley le permite, a través del ejercicio de la acción subrogatoria, ejercer esos derechos, o sea, y hacer ingresar al patrimonio del deudor los bienes derivados de los mismos. Esta acción tiene la característica que se ejerce, si bien se ejerce en interés propio, el derecho que se ejerce es ajeno, o sea que los bienes que ingresen no ingresan al patrimonio del acreedor, sino que ingresan al patrimonio del deudor inactivo, y no genera ningún tipo de privilegio, o sea que otros acreedores de ese deudor también van a poder hacer efectivo el cobro de sus créditos sobre los bienes ingresados a través de este mecanismo. Por eso es importante, cuando yo ejerzo la acción subrogatoria, pedir un embargo sobre el crédito sobre el cual estoy accionando, porque de esta manera voy a tener el privilegio que se le otorga al primer embargante. Bueno, pero estas son todas cuestiones de índole procesal que exceden el marco de lo que nosotros tenemos que repasar acá en la parte de contratos. Hay bienes que están excluidos de esta posibilidad. Entonces, no se va a poder ejercer la acción subrogatoria sobre aquellos derechos que por su naturaleza o por la ley solo puedan ser ejercidos por el titular. Por ejemplo, los derivados del derecho al nombre, a la integridad corporal, los derivados del matrimonio, de la patria potestad, las obligaciones llamadas intuiti personae. Respecto de todas ellas no se puede ejercer la acción subrogatoria. Tampoco se va a poder ejercer la acción subrogatoria sobre aquellos derechos que se encuentren sustraídos de la prenda común de los acreedores. Por ejemplo, el derecho a reclamar un derecho real de usufructo, uso o habitación, las indemnizaciones por daño moral, las acciones por alimentos y también aquellas acciones que tengan por objeto bienes inembargables. Y por último, tampoco se va a poder ejercer la acción subrogatoria cuando se trate de meras facultades, excepto que puedan representar el ejercicio de esta facultad una ventaja patrimonial. Por ejemplo, el caso de aceptar una donación. Entonces, en ese caso, si el deudor ha sido beneficiado con una donación y no la acepta,
El acreedor si bien esto es una mera facultad, el acreedor vía acción subrogatoria puede aceptarla en su nombre para incorporar al patrimonio los bienes justamente que implica la aceptación de dicha donación. Por supuesto, ¿qué constituye una mera facultad? ¿Y cuál es el beneficio patrimonial que esta misma representa? Será una cuestión de prueba en cada caso concreto y estará sujeto al árbitro judicial a admitir esta excepción o no. Paralelamente a la acción subrogatoria, con características parecidas pero también diferenciadas, tenemos la llamada acción directa. La acción directa está en el artículo 736 al 738 del Código Civil. El artículo 736 la define como que la que le compete al acreedor para percibir lo que un tercero le debe a su deudor hasta el importe de su propio crédito. El fundamento de esta acción es que el deudor de mi deudor es mi deudor. Esto que parece un trabalenguas, en definitiva, lo que hace poner en evidencia que hay un encadenamiento de créditos y deudas que son fungibles y homogéneos entre sí y que obedecen a una misma causa. Entonces, tenemos un contrato que se celebra entre dos partes y a su vez una de esas partes celebra lo que se llama un subcontrato respecto de un tercero. Pero se trata de un contrato subsidiario, por lo cual la existencia del segundo contrato depende de la existencia del primero. ¿Esto qué significa? Que si el primer contrato no se hubiese celebrado, el segundo contrato tampoco existiría. La acción directa, a diferencia de lo que ocurre con la acción subrogatoria, solamente puede ser ejercida respecto de obligaciones exigibles, y no porque tiene carácter ejecutivo y no conservatorio como tenía la anterior. O sea, es una acción dirigida directamente al cobro de un crédito. Solamente se va a poder ejercer la acción directa en aquellos casos que estén expresamente legislados, no como en la acción subrogatoria, que se puede ejercer en cualquier caso en que el deudor permanezca inactivo en el cobro de su crédito. Ahora vamos a ver cuáles son los casos legislados. A diferencia de la acción subrogatoria, también la acción subrogatoria se ejerce en nombre ajeno pero en interés propio. O sea, la acción subrogatoria, el acreedor la ejerce en nombre de su deudor, pero para satisfacer un interés propio que es el cobro de su crédito. Mientras que la acción directa se ejerce en nombre propio y en interés propio. La única diferencia que tiene con una acción que se ejerce respecto de nuestro deudor directo es que nos estamos salteando a nuestro deudor y estamos yendo directamente sobre el deudor de nuestro deudor. Estamos pasando por arriba a nuestro deudor y estamos haciendo efectivo el crédito sobre una persona que en principio no nos debe nada, pero sí le debe a nuestro deudor, y la obligación, dicha obligación nace de un contrato que guarda relación directa con el contrato que celebró previamente nuestro deudor con nosotros. La ventaja que tiene esta acción es que nos permite acceder directamente a los beneficios obtenidos por nuestro deudor por el ejercicio de un crédito que nosotros mismos hemos originado. En cuanto a las características de esta acción, como les dije, es de carácter excepcional, se ejerce en nombre propio, genera un privilegio a diferencia de lo que ocurre con la acción subrogatoria, que lo producido de la acción formaba parte de la prenda común. Y la última característica, que también la diferencia de la acción subrogatoria, es que tiene un doble tope. O sea, yo no le puedo reclamar al deudor de mi deudor más de lo que éste le debe a mi deudor, pero tampoco más de lo que mi deudor me debe a mí. O sea, la acción se ejerce por un tope menor, mientras que la acción subrogatoria se ejerce por el total del crédito que nuestro deudor tiene contra el tercero. Luego,
nosotros tendremos que ejercer nuestra acción por nuestro crédito en la medida y con los alcances que el mismo tenga. ¿Cuáles son las condiciones de ejercicio para la acción directa? El que la ejerce tiene que ser titular de un crédito exigible a su propio deudor. O sea, yo tengo que tener un crédito exigible, o sea, mi deudor tiene que estar en mora. Tiene que haber una deuda correlativa del deudor de mi deudor con el mismo. Las deudas tienen que ser homogéneas entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que respecto de la prestación tienen que ser de idénticas características. Si mi deudor me debe dinero, el deudor de mi deudor también tiene que deber dinero. Por eso solamente no se puede ejercer la acción directa sobre cosas ciertas. Solamente se puede hacer sobre obligaciones de dar dinero, obligaciones de género o dar cantidades de cosas. Por esta homogeneidad que tiene que existir con las prestaciones. Ninguno de los dos créditos tiene que estar embargado. O sea, los dos créditos tienen que estar disponibles, porque si hay un tercero que ha adquirido derechos sobre lo mismo, no voy a poder ejercer la acción directa. Y por último, el deudor acreedor, o sea, mi deudor acreedor de la obligación que estoy ejerciendo, tiene que ser citado a juicio, o sea, tiene que participar del proceso para que la sentencia que recaiga en el mismo sea oponible a todas las partes involucradas. Hablando de la sentencia que se dicte en un proceso con las características, ¿cuál tiene que ser su contenido? Bueno, en primer lugar, tiene que reconocer mi propio crédito. O sea, tiene que reconocer el crédito del acreedor que ejerce la acción directa. Tiene que condenar a mi deudor a que me lo pague. ¿Bien? A su vez, tiene que reconocer el crédito de mi deudor acreedor respecto de su deudor. O sea, tiene que haber un doble reconocimiento. El crédito que yo tengo contra mi deudor y el crédito que mi deudor tiene contra su propio deudor. Y también tiene que haber una consecuente condena para que el deudor de mi deudor pague su crédito directamente al accionante, hasta el monto menor. Entonces tiene que haber un doble reconocimiento de créditos, una doble condena y por último una orden de que el último deudor le pague al primer acreedor o acreedor originario. La sentencia dictada en este proceso y el cumplimiento de la misma tiene por efecto liberar a ambos deudores. Y solo va a subsistir la obligación en cuanto a la diferencia que pudo haber quedado de alguno de los dos créditos que necesariamente va a quedar insatisfecho, salvo que ambos créditos sean de igual monto y de idéntica cantidad y antigüedad. ¿Cuáles son los casos legislados de acción directa? En el 1216 tenemos la sublocación. Contrato de locación, que nosotros lo vamos a estudiar ahora cuando empecemos a ver los contratos en la parte especial. El contrato de locación es por el cual se le transmite el uso y goce de una cosa a una persona a cambio de un dinero. El más conocido, que seguramente todos ustedes alguna vez han visto, es el contrato de locación de inmueble. Alguien alquila un departamento para vivienda. Entonces tenemos el locador, que es el dueño del departamento, el locatario, que es quien lo alquila, y entonces podría ocurrir que el locatario, que es el que accede al uso y goce del inmueble, lo transfiere ese uso y goce a través de un contrato de sublocación a un tercero. Entonces vamos a tener el locador, vamos a tener el locatario y vamos a tener el sublocatario. El locatario va a tener un doble rol. En el primer contrato va a ser locatario, pero en el segundo contrato va a ser locador. ¿Bien? O sea, en el primer contrato va a tener la prestación que lo beneficia, va a ser acceder al uso y goce del inmueble. Pero en el segundo contrato la prestación que lo beneficia es que le paguen el alquiler. ¿Bien? Entonces, si el locatario no le paga al locador los alquileres, el locador puede ir directamente contra el sublocatario para cobrar sus créditos. Por eso esto constituye un caso de excepción al principio que enunciamos al comienzo de la clase, o sea, el principio de relatividad de los contratos. ¿Por qué? Porque el locador
que con el sublocatario no tiene ninguna relación jurídica, porque no ha habido consentimiento entre ellos, no han celebrado ningún contrato entre ellos, puede accionar directamente contra él, que en definitiva es un tercero, por lo que él le debe a su propio acreedor. ¿Bien? Entonces, el caso de la sublocación... Sí. ¿Alguien me quería preguntar algo? Bueno. Otro caso de los legislables, dije que esta acción al principio también es taxativa, o sea, solamente se puede usar en los casos en que la ley la prevé expresamente. Si se diera un caso en el cual hay un deudor de mi deudor que le debe a mi deudor de contrato correlativo, y, aunque estén todas las características y el caso no está enunciado en el Código Civil ni en ninguna ley especial, no se puede ejercer la acción directa. Esto recuérdenlo y ténganlo claro. Otro caso es el del mandato. ¿Me puedo repetir, profesor? Disculpe. Sí, les decía que los... Último. Ángel, decime. Lo último, ¿me puedo repetir? Sí, que si se diera un caso de una de una contratación conexa que reúne todos los requisitos que hemos enunciado para la acción directa, pero no está expresamente contemplado en la norma, no se puede ejercer la acción directa. Gracias. O sea, la acción directa solamente es taxativa. Es en los casos previstos que son justo los que les estoy mencionando ahora. O sea, que más que los casos que yo les menciono, no hay. Entonces, les decía, el de la sublocación es uno, el de la sustitución de mandato es otro. El mandato es un contrato por el cual una persona le encomienda a otra que se encargue de negocios jurídicos que le corresponden a la primera, a cambio de una retribución. Es un contrato que celebramos frecuentemente los abogados. Viene un cliente y nos otorga un mandato para que nos ocupemos de un juicio. Bien, entonces, lo que puede ocurrir es que yo como mandatario le delegue dicha tarea a otro abogado, entonces lo sustituya en el mandato. Entonces acá tenemos dos contratos que son independientes, pero que son conexos. El mandato que me otorgó mi cliente a mí, y por otro lado está la sustitución que yo hago de esa facultad que hago respecto de un colega. Entonces, el cliente va a tener acción directa contra el submandante por las obligaciones emergentes del mandato, pero por otro lado también el abogado al cual yo le he sustituido el mandato va a tener acción directa contra el cliente por el cobro de la remuneración. Otro supuesto que se da es el del contrato de renta vitalicia. Todo esto lo van a comprender después mucho mejor cuando veamos los contratos en particular en la segunda parte, y vamos a recordar también este tema de la acción directa en cada uno de ellos. Ahora les doy una breve referencia al contrato y después los veremos más detenidamente. La renta vitalicia es cuando una persona le otorga un capital a otra, le transmite un capital a otra con la condición de que esta otra le pague una renta de por vida. O sea, yo tengo una propiedad, supongamos, se la doy a una persona, generalmente se hace entre parientes, le paso unos bienes inmuebles a mis hijos, a mis sobrinos, a los que sea, y estos se comprometen mientras viva a pagarme una renta. Entonces, puede darse la situación de que el beneficio, la persona que entrega el capital, generalmente la renta es su propio beneficio, pero puede ser que la renta esté establecida en favor de un tercero. Entonces, cuando la renta fue establecida en favor de un tercero, el tercero tiene acción directa respecto de los que tienen que pagar la misma por las obligaciones emergentes del contrato. O sea, hay también una cadena de contrato en la que hay entre el que crea la renta y los que reciben el capital, y los que tienen que pagar la renta, y el tercero, respecto del cual el constituyente de la renta delegó o cedió el beneficio. También el 1071 nos habla de los subcontratos. Así como antes el contrato de locación en el Código Civil de Vélez Arfield
estaba legislado como contrato de locación de cosas, locación de obra y locación de servicios. En el Código Civil actual, la locación solamente quedó para la locación de cosas. Y el contrato que antes se llamaba locación de obra, se llama contrato de obra, y el contrato de locación de servicios se llama simplemente servicios. Pero en definitiva tienen características comunes. Entonces, en el contrato de obra y en el contrato de servicio, también está, cuando hay subcontrataciones, también está permitida la acción directa. Lo mismo ocurre con el contrato de agencia. Por último, la que se llama una acción directa atípica es la que surge del contrato de seguro, el artículo 118 de la ley 17.418, que se conoce comúnmente como citación en garantía. Este es un caso de acción directa creado directamente por una ley que es diferente del Código Civil, sino que es la ley de seguros. Les explico un poco de qué se trata. Y vamos a hacerlo a través de un ejemplo porque es más fácil comprenderlo. Cuando nosotros compramos un automóvil o tenemos un automóvil con el cual queremos circular, estamos obligados a contratar lo que se llama un seguro de responsabilidad civil. Ese seguro de responsabilidad civil es un contrato que se celebra entre el asegurador, que es el contratado, quien solicita el seguro, y la aseguradora, que es quien brinda la cobertura. Básicamente, ¿en qué consiste el contrato? La compañía de seguro asume lo que se llama un deber de indemnidad patrimonial respecto del asegurado. O sea que si se llega a dar el hecho suspensivo contenido en la póliza, la compañía de seguro va a cubrir la responsabilidad patrimonial que el asegurado tenga. Entonces, vamos a suponer que yo voy circulando con el automóvil y atropello a una persona y la lesiono, y esa persona me demanda por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de dicho siniestro. La compañía de seguros lo que va a hacer es va a cubrir mi responsabilidad patrimonial. Bien, entonces, acá tenemos en principio dos partes: el asegurador, que es la compañía de seguros, y el asegurado, que es quien contrató la cobertura. Ahora, el beneficio de esa contratación indirectamente lo recibe el damnificado. O sea, el asegurado no recibe ninguna prestación, salvo que se lo haga responsable de daños y perjuicios derivados del uso del vehículo. Por eso, desde algunos puntos de vista, al contrato de seguros, algunos lo denominan como una estipulación en favor de terceros. Pero esta postura, por razones que exceden el marco de la presente causa, no fue aceptada. Entonces, tenemos asegurador, asegurado, una relación contractual entre dos partes. Tenemos un tercero, que sería el damnificado del siniestro, que es ajeno al contrato de seguro. Ahora, la ley, a través del artículo 118, le permite al tercero damnificado, o sea, a quien fue víctima del siniestro, citar en el juicio en garantía a la aseguradora, o sea, a dirigir su acción directamente contra la aseguradora, con la cual no tiene ninguna relación contractual. ¿Por qué se dice que este contrato es una acción directa, esta facultad es una acción directa atípica? Porque necesariamente en el juicio en el cual demanda a la compañía aseguradora, también tiene que demandar al asegurado. O sea, cuando yo inicio una demanda de daños y perjuicios como víctima, no puedo iniciarla solamente contra la aseguradora de la persona que me atropelló, sino que también voy a tener que citar al juicio a quien me atropelló. Esto era una excepción en el código anterior, pero en el código actual
nos impone la citación del tercero en todos los casos de subcontratos. Entonces se entendió esto. Este es otro caso de acción directa, porque el damnificado del siniestro, que es una persona ajena al contrato de seguro, tiene acción para demandar a la aseguradora por la prestación que ésta contrató en favor del asegurado. ¿Bien? Bueno, entonces esas son las dos instituciones que a modo de repaso analizamos que constituyen una excepción al carácter relativo de los contratos. Ahora el programa me dice que habla de el contrato como título para la adquisición patrimonial. O sea, como nosotros decimos, el contrato tiene por efecto generar obligaciones, y las obligaciones son derechos personales, mientras que la adquisición de bienes, o sea, la incorporación de bienes al patrimonio, son derechos reales. Entonces, el contrato indirectamente constituye la herramienta necesaria para la adquisición de un derecho real. O sea, vamos a estudiar más adelante también el contrato de compraventa. Cuando yo quiero adquirir la propiedad de un inmueble, ¿cómo lo hago? A través de un contrato. Ese contrato va a contener va a generar varias obligaciones. Si yo soy el comprador, entre las obligaciones, los créditos que me va a generar es el derecho a que me entreguen la cosa, bien, y también va a generar una obligación de hacer, que es, por ejemplo, si se trata de un inmueble, que se firme la escritura traslativa de dominio, porque la adquisición del dominio de un inmueble se requiere 3 pasos. La primera, la tradición, o sea, la entrega de la cosa. La segunda, el título, que es que el contrato que constituye la causa de la transmisión se perfeccione en escritura pública. Y por último, la inscripción registral, para hacer oponibles esa adquisición a favor de terceros. Entonces, en este sentido, el contrato constituye el título necesario para la adquisición del derecho real. O sea, es la herramienta imprescindible para que se adquiera el derecho real, porque justamente el contrato es el título. Cuando se trata, por ejemplo, sí. La escritura, que sería la inscripción en el registro, vendría a ser el modo que se requiere para... Así es. No, el modo es la tradición. Porque tenemos tradición, título y modo, ¿no? No, la tradición es el modo. El título es la escritura pública y la inscripción registral es la publicidad. Es la herramienta que publicita la transmisión del derecho y que lo hace oponible a terceros. Ah, bien, ahora sí. Título, modo e inscripción registral. Entonces, el modo, ¿cómo yo transmito el derecho real? Con la tradición, con la entrega de la cosa. Ese es el modo. Esa tradición, ¿en qué se tiene que fundar? En un título, que en el caso de un inmueble tiene que estar plasmado en escritura pública. Entre las partes, la transmisión del derecho real se produjo con el modo y el título. Ahora bien, para que ese derecho real sea oponible erga omnes, tengo que hacer la inscripción registral. Bien, gracias. Esa era la consulta. Es la publicidad. Es la publicidad, así es. Entonces, eso es lo que respecta al contrato como título de la adquisición patrimonial, que existe aunque el contrato inclusive no se perfeccione en un instrumento. Por ejemplo, en la compraventa manual de cosa mueble, cuando yo voy a la verdulería y le pido al verdulero 1 kilo de tomates,
¿el modo cuál es de adquisición de dominio de esos tomates? La tradición. Cuando el tipo los mete dentro de la bolsa y me los entrega, ahí estoy adquiriendo el derecho real sobre los mismos. Pero el título es el contrato que fue celebrado verbalmente y que se perfeccionó con el pago del dinero y la entrega de la cosa. Eventualmente, si el verdulero es más o menos prolijo, me entregará un ticket y esa será, digamos, el instrumento que constituirá el presupuesto si yo tengo que probar de cuál es el contrato por el cual adquirí el dominio de esos bienes. Pero en este caso la costumbre indica que la compraventa en este caso se hace en forma manual y que no está, digamos, respaldada por ningún instrumento. Eso no significa que la transmisión de dominio no tenga un título y que ese título no sea justamente un contrato. Bien. A su vez, como el contrato genera obligaciones, también constituye la causa del pago. Cuando nosotros decimos, cuando alguien paga, ¿cuál es la causa de ese pago? Justamente la existencia previa de una obligación generada a través de un contrato. A su vez, el contrato me sirve como título de adquisición de derechos personales o derechos reales. También constituye una fuente de adquisición de derechos intelectuales. Los derechos intelectuales están regulados en la Ley 11.723, son los llamados derechos de autor, de cualquier tipo de obra o creación que a ustedes se les ocurra, y la transmisión de derechos intelectuales tiene que ser, se produce o por causa de muerte o a partir de un contrato. Y para que la transmisión de derechos intelectuales sea eficaz, debe hacerse la inscripción en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual, así como se hace la inscripción de la transmisión de inmuebles, o de automotores, o de buques, o de aeronaves, o de caballos de carrera, etc. Bueno, por último, el programa me menciona dos figuras, los llamados contratos indirectos y los llamados contratos fiduciarios. Los contratos indirectos son aquellos contratos que también pueden denominarse contratos simulados, o sea, los contratos en los cuales se busca un objetivo, pero se lo hace a través de otra figura. Supongamos que yo le quiero donar un departamento a uno de mis hijos. Entonces, puedo hacerlo directamente a través de una donación, o puedo hacerlo a través de un contrato de compraventa, en el cual, como todo contrato de compraventa, tiene que tener un precio, pero puedo renunciar al cobro del precio. Bien, entonces, el objetivo ha sido el mismo en los dos casos. En uno se logra directamente a través de la figura específica y en otro se logra a través de una figura alternativa. Cuando se hace a través de una figura alternativa, hay un acto simulado, porque en realidad la finalidad del contrato no se corresponde con el formato utilizado. Yo quería regalar mi propiedad y lo estoy haciendo bajo el formato de un contrato de compraventa, o sea, de un contrato en el cual la entrega de la cosa va a estar supeditada a una contraprestación que es el pago del precio. ¿Por qué lo hago? Y lo puedo hacer por múltiples motivos, que pueden ser lícitos o ilícitos. Si los motivos son lícitos, la contratación va a estar permitida. Si los motivos son ilícitos, va a ser susceptible de ser revocada o dejada sin efecto, porque como ya vimos en la primera parte del curso, los contratos tienen, uno de los requisitos del objeto del contrato es que tiene que ser lícito. Entonces, ¿cuál sería un motivo lícito en este caso de enmascarar
en un contrato de compraventa algo que es una donación. Como las donaciones son revocables, cuando estudiemos donaciones, también en la segunda parte del curso, vamos a ver que las donaciones pueden ser revocables, por ejemplo, por causa de ingratitud, también pueden revocarlas acreedores del donante cuando éste no tenga patrimonio, o sea, los actos celebrados a título gratuito son revocables por los acreedores. Si yo quiero darle firmeza a esa transmisión, o sea, que hacia el futuro subsista, a través de un contrato indirecto, lo que hago es enmascarar una donación bajo la figura de una compraventa. Entonces yo le quiero regalar el departamento a mi hijo y no quiero que mañana tenga ningún problema, que no venga ningún acreedor. Vamos a suponer que mañana caigo en desgracia, mi patrimonio se diluye y mis acreedores me piden la quiebra o el concurso. Entonces, o si yo hubiese transmitido el departamento a mi hijo a título gratuito, cualquiera de ellos va a poder revocar esa transmisión. Pero si yo lo hice a través de una compraventa, salvo que demuestren a través de una acción de simulación que en realidad no fue una compraventa, sino que fue una cesión a título gratuito, ese contrato va a estar firme. Por ejemplo, se da que si yo pido un crédito hipotecario en un banco para adquirir un inmueble, el banco, antes de otorgarme el crédito, hace un estudio de títulos. Y si ve que en alguna de esas transmisiones, que en el plazo de la prescripción adquisitiva, que son 20 años, ha sido a título gratuito, a veces no me otorgan el crédito. ¿Por qué? Porque saben que ese acto puede ser revocado. Bien, y entonces eso le genera inseguridad jurídica respecto del cobro de su crédito. Bueno, todo esto lo vamos a ver mejor, más detallado, cuando veamos contrato de compraventa, cuando veamos donación, cuando veamos hipoteca, etc. Simplemente se los menciono ahora para que ustedes entiendan de qué se trata un contrato indirecto. El contrato indirecto también se usa mucho en el derecho laboral. Por ejemplo, hay una cooperativa que tiene trabajadores y yo, que en mi empresa necesito trabajadores, en vez de tomar empleados en relación de dependencia, contrato a la cooperativa para que me preste ese servicio. Por ejemplo, el servicio de limpieza del establecimiento. Entonces, qué sé yo, usted... Sí. Le hago una consulta en relación al ejemplo que dio, donde usted le vende, hace un contrato de compra y venta de un departamento con su hijo. Sí. Si en el mismo contrato se determina que usted renuncia al precio, ahí estaría la prueba de que es un elemento a título gratuito. ¿Es necesario que figure? No tiene que figurar. Claro, por eso. No usted es tiene libre de reclamar o no reclamar el precio. Yo soy dueño, sí, inclusive lo ideal sería que figure que me pagó. Bien. Lo ideal sería que figure que me pagó. Pero en definitiva, hay implícitamente una renuncia al cobro del precio. Porque sí, pero después se tendrá que probar, porque si en el instrumento dice que usted ya percibió el dinero, después que prueben cómo lo gastó. Después que prueben, claro, dónde lo gastó. Por eso, a veces también, si quiere hacer las cosas bien, lo que conviene es o que el escribano deje constancia en la escritura que yo estoy recibiendo el precio en ese acto, o que se haga una transferencia bancaria, o sea, que el dinero pase de mi hijo a mi propiedad a través de una transferencia bancaria y que yo después se lo devuelva. Pero en definitiva va a quedar, o sea, si alguien intentara, vía acción de simulación, revocar el acto, ¿no? Sí, tal cual, por eso era la pregunta. No sé si está bien que les diga esto, pues ya les estoy enseñando antes de recibirse a hacer trampas, pero bueno, es parte del trabajo del asesoramiento del abogado, así que no está mal saber. Me está enseñando a interpretar claramente lo que dice la ley. Así es. Perfecto, Maximiliano, esas son las palabras justas. Bueno. Le hago una consulta. ¿No podría tomarse como adelanto de herencia también, en el caso de que fuera su hijo? ¿No podría la contraparte también? Pero, o sea, si es donación, se toma como adelante de herencia y va a estar sujeta a la legítima. O sea, si hay otros hijos, van a poder pedir la reducción de la cuota parte en el futuro,
En cambio, si figuró como una compraventa, está afuera de esta posibilidad. Bien, gracias. Bueno, y por último está lo que se llama el contrato fiduciario. El contrato fiduciario también es una forma de contrato indirecto. El contrato fiduciario es cuando, digamos, dos o más partes crean un patrimonio que está dirigido a concretar un determinado objeto. Entonces, hay un patrimonio que se afecta a un determinado fin. Los norteamericanos son muy propensos a crear fideicomisos para la educación terciaria de sus hijos. Entonces, cuando los hijos nacen, toman un patrimonio, una cantidad de dinero, y constituyen un fideicomiso que se lo dan a una empresa que se dedica a manejar fondos y hacer inversiones, y entonces lo que van haciendo es durante un montón de años ir acrecentando ese patrimonio, manteniéndolo, y luego cuando el beneficiario, que sería el hijo, llega a la universidad, con ese fondo le van pagando la educación universitaria. ¿Esto qué significa? Que ese fondo no puede ser usado para ninguna otra cosa, sino para el fin específico para el cual fue destinado. Nosotros tenemos el contrato de fideicomiso, que también lo vamos a ver más adelante, por el cual, supongamos, el dueño de un terreno y una empresa constructora se ponen de acuerdo y ponen un patrimonio, ¿para qué? Para construir un edificio. Entonces, ese patrimonio que se destina a un determinado fin, en este caso la construcción de un edificio, queda fuera de la prenda común de los intervinientes. O sea, el dueño del terreno no responde más ante sus acreedores por el terreno, ni tampoco la empresa constructora va a poder haber afectado el resto de su patrimonio por los créditos que puedan. ¿Por qué? Porque ese patrimonio que inicialmente se destinó a esa finalidad. Luego, una vez terminado el proceso, una vez terminado el edificio, los derechos de cada uno de los constituyentes se regirán por las disposiciones que hayan establecido en el contrato. Generalmente lo que hacen es van vendiendo los departamentos antes de que estén terminados, y le van adjudicando cuota parte del fideicomiso a cada uno de los adquirentes. Cuando se termina el fin para el cual el fideicomiso fue creado, o sea, el día que se terminó el edificio, se hizo la subdivisión y se entregaron, ya el fideicomiso desapareció. Ahora tenemos distintas unidades funcionales que van a tener diferentes propietarios. Pero mientras dure el proceso, desde que nace la voluntad de las partes de destinar ese determinado patrimonio al cumplimiento de este fin, hasta que este fin se concreta, eso es como si fuera una persona jurídica diferente de la de sus constituyentes. Es un patrimonio destinado a un determinado fin. Es algo parecido a lo que ocurre con las fundaciones. Las fundaciones, a diferencia de los fideicomisos, tienen un fin altruista, o sea, no tienen un fin de lucro. Pero determinadas personas físicas o jurídicas destinan un conjunto de bienes o de capital a el cumplimiento de un fin. Por ejemplo, una fundación destinada a apoyar y mantener el Hospital Garrahan. Entonces, ese patrimonio es afectado a un determinado fin y queda fuera de los activos de los que lo constituyeron. Es una persona jurídica diferente. Es lo que se llama un patrimonio de afectación. Esto es lo que ocurre con el contrato fiduciario. Es un contrato que se hace para un determinado fin. Bueno, con esto terminamos la unidad 13.
Así que en principio, el lunes que viene es feriado, es 12. Así que la clase del lunes 12 la pasamos para el martes 13. Así que nosotros nos volvemos a ver el martes que viene. Ya no les aviso. Igual, bueno, mando a través del WhatsApp por si alguno no estuvo en la clase. Pero como el lunes es feriado, en vez de juntarnos el próximo lunes, nos juntamos el martes. Siempre a la misma hora, ¿no, profe? ¿Cómo? Siempre a la misma hora, 11:30. Siempre 11:30, sí. Salvo que ustedes me pidan cambiar, yo siempre me conecto a 11:30. Por Bien, supuesto, gracias. que si la mayoría me lo pidiera, no tengo problema en dar la clase en otra hora, pero trato de respetar el horario de la comisión. Perfecto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Dale, muchas gracias. De nada, saludos a todos. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego.